Confidentes, hoy os traigo otro capítulo más, que en este caso vamos a hablar sobre cómo encontrar información sobre peces en Internet. A veces nos encontramos que en Internet hay mucha información, pero si no nos educamos para encontrarla, es difícil que vayamos a saber cosas sobre una nueva especie o un nuevo pez. En este caso os voy a poner este vídeo sobre cómo está mi Gymnothorax polyuranodon, que es la morena leopardo. Como ya veis, es un auténtico ejemplar súper increíble. Y vamos a hablar sobre ella basándonos en este ejemplo para encontrar información sobre esta especie. Evidentemente, hay muchos peces, existen muchas familias diferentes y cada familia o cada pez vamos a encontrar más información o menos información, dependiendo de si es una especie conocida o una especie difícil de encontrar en acuariofilia. Por eso os ponía el ejemplo del Gymnothorax polyuranodon. Es una morena de agua dulce, las conocidas como Gymnothorax, como el Gymnothorax tile, pero en este caso es menos conocida que el Gymnothorax tile. En este caso es la morena leopardo, la polyuranodon, mucho más compleja de cuidar y mucho más difícil de encontrar información. Si os fijáis, os hice la ficha técnica del Gymnothorax y os lo puse os hice un vídeo sobre las fichas técnicas. Básicamente, cuando busco información, lo que suelo yo hacer es abrir un Word para luego tener toda la información guardada y clasificada, que tiene los diferentes apartados principales a la hora del mantenimiento del espécimen a tratar. En este caso, por ejemplo, me basaba principalmente en el nombre científico, la familia, los tipos de nombres comunes que hay, el descubridor. Me gusta mucho también saber qué taxonomista lo encontró y en qué año se encontró esa especie. Lo que es muy importante es la distribución geográfica, lo que siempre os cuento, distribución geográfica. Hábitat, porque si entendemos dónde se encuentra, vamos a entender las especificaciones que necesita este pez. La temperatura, lógicamente, parámetros, qué tamaño máximo el animal crece, el tipo de acuario que necesita a nivel de calidad de agua, tamaño necesario para mantenerlo, tipo de plantas, sustratos, iluminación, salinidad, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que también el tipo de alimentación y el temperamento, si puede convivir con otros peces, etcétera. Zona natatoria, longevidad, experiencia para mantenerlo, dificultad para mantenerlo, cómo se diferencian los machos y los hembras y me gusta mucho apuntar siempre el precio y alguna curiosidad sobre el animal. Entonces, lo que suelo hacer es tener una plantilla base con todos estos parámetros y normalmente suelo rellenarlo. Acordaros que si vais a adquirir una especie de pez, es bueno que primero os informéis del tipo de requisitos que necesita cada especie. Bien, una vez tenemos esto, hay que ser conscientes de que un Gymnothorax polyuranodon no vamos a encontrar tanta información acuarística que un guppy o un molly o un platy. Por lo tanto, ¿en qué nos vamos a basar? Yo normalmente, ahora os voy a enseñar todo mi bibliografía con la cual trabajo a la hora de hacer las investigaciones de los cuidados para mantener a los animales, pero a su vez también hago mucha búsqueda a nivel comparativo de páginas de internet. En primer lugar, hay que añadir que investigar sobre los peces, a veces encontramos cosas que hay que cotejarlas, que hay que mirar si realmente la fuente es fiable, si realmente está bien, porque muchas de las especies realmente no están muy bien conocidas, entonces la distribución geográfica presenta algunas incongruencias, luego son especies que a lo mejor están en puntos concretos diferentes de un mismo río, pero pertenecen a países diferentes, entonces realmente encontrar los parámetros exactos a veces hay que compararlos con diferentes fuentes y con diferentes fuentes fiables. Ahora bien, vamos a entrar en detalle de cuáles son, en qué me baso yo para crear las fichas. En primer lugar, es sobre mi experiencia personal. Cada uno tiene una experiencia personal a la hora de mantener unos peces
u otros, que les funciona en menor medida o en mayor medida. Esto evidentemente es un tema subjetivo del cuidado o de la manutención de, el animal en sí mismo y está basado en la experiencia empírica de cada acuarista, comparándolo con la experiencia personal de mantener otros peces similar. Es decir, yo he tenido el Gymnothorax tile y he tenido el Gymnothorax poliuranodon. Puedes comparar qué tipo de carácter tiene uno en comparación con el otro. Evidentemente, mucha gente comenta que el Gymnotórax, el Poliuranodon este de aquí, es muy agresivo y que suele atacar a los peces. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal o este ejemplar concreto tiene una actitud que a mi modo de ver desde un punto personal, pues no diría que es un animal de agredir o de atacar a otras especies, siempre y cuando estas especies evidentemente sean de un tamaño considerable. Bien, ahora sí que vamos a centrarnos en cómo encontrar información. En primer lugar, vamos a suponer que queremos buscar un pez raro, un pez de una familia concreta, como puede ser en este caso, ya lo habéis visto, el Gymnothorax poliuranodon. Lo que haríamos sería, como este tipo de pez no lo vamos a encontrar en los atlas de peces, si os fijáis, os hice un vídeo sobre qué libros yo normalmente recomendaba a la hora de cuidar, a la hora de conocer a los peces o el mantenimiento de peces. Entonces, están los típicos atlas, como ya podéis ver aquí, pues mini atlas de peces de acuario, como ya lo veis, con muchas especies y con información básica. Atlas. Cualquiera de estos os serviría. Yo en mi caso tengo 5 atlas diferentes para ir comparando toda la información de un lado a otro. Y a mí, por ejemplo, pues si en un lado pone de 23 a 28 y en otro pone de 24 a 27, pues normalmente hago una media y pongo un rango de temperatura intermedio entre los dos que encuentro. Pero cualquiera sirve. Yo recomendaría la Enciclopedia de Peces de Acuario de Agua Dulce Hispanoeuropea de Herbert y R. Axelrod, etcétera, porque es bastante buena. O si no, la Guía Práctica de Peces Tropicales de Agua Dulce de Ángel Canova y Mark Pulserve. Estos son libros esenciales. Entonces, ¿qué pasa? Como el Gymnothorax poliuranodon estaría considerado una especie de difícil encontrarlo en estos libros, no vamos a encontrar información en estos libros. Estos libros sirven principalmente para peces sencillos o por si tenemos alguna clasificación sencilla de cíclidos o de epiplatis o de, bueno, corridoras o peces eléctricos, etcétera, etcétera, vamos a encontrar información básica de estos peces. Para el Gymnothorax poliuranodon no vamos a encontrar información en estos sitios. Necesitamos ir a internet y necesitamos ir a páginas más concretas y más internacionales. Al igual que tampoco vamos a encontrar gran información sobre el Gymnothorax poliuranodon en páginas españolas. Básicamente nos centraremos en el fishbase.org, una página donde están prácticamente todas las especies de peces. Es un poco complejo el buscador, por lo tanto yo lo que aconsejo es poner el nombre científico, Gymnothorax poliuranodon, y en Google y poner directamente la palabra fishbase en la parte, siguiendo a Gymnothorax poliuranodon, entonces ya directamente te lo indexa como la ficha técnica. Fishbase básicamente es una base enorme, es una organización americana con una base con muchísima información donde están bien clasificados todas las especies. No encontraremos información muy extendida, pero sí que vamos a encontrar gran información a nivel de pues, el descubridor, la distribución, datos básicos. No vamos a encontrar, por ejemplo, un mantenimiento, pero sí que es un punto de referencia a la hora de aprender sobre esta especie. Luego también hay que mirar, porque cuando ya no hay tanta información, también podemos tirar de Wikipedia, pero hay que entender que Wikipedia, para especies tan concretas, la información que vamos a encontrar es muy escasa. Entonces, lo esencial sería incluso buscarlo en Wikipedia en inglés o en Wikipedia en otros idiomas, alemán, por ejemplo, holandés, que la información es más amplia, pero igualmente cuando son
peces tan complejos como el Gymnothorax polyuranodon es difícil encontrarlo en Wikipedia. De hecho, también existe una Wikipedia de animales, pero como estos peces son taxonómicamente una subespecie, es difícil que haya demasiada información. Yo normalmente también busco mucha información en una especie de forum que se llama monsterfishkeeper.com, que vamos a encontrar en los foros, y sobre todo foros americanos, información personal también basada en la experiencia de algunos acuaristas. El monsterfishkeeper.com es un foro bastante interesante a nivel internacional de especies raras, por lo tanto encontraremos bastantes información. Os voy a dejar todos los enlaces en la cajetilla de abajo. También vamos a encontrar muy útil la IUCN redlist.org, que es la lista de especies en extinción o está basado en la CITES, que encontraremos también bastante información básica, la IUCNredlist.org, que aquí también vamos a encontrar clasificación a nivel de la protección que tienen estos peces. En este caso aquí hay un poco más de información que en la Fishbase en algunas fichas, en otras también escasea. También lo podemos encontrar en theaquariumwiki.com, también hay bastantes fichas. Hay algunas fichas que no están muy bien elaboradas, pero hay otras que sí que merecen la pena. O si no, también lo encontramos en una página que uso yo también bastante, es fishprofiles.com. Todos estos son páginas en inglés donde vamos a encontrar información en inglés. La información de este tipo de animales no la vamos a encontrar tampoco demasiado en páginas en español. Y utilizo otra para el tema de marinos, porque también hay que entender que, por ejemplo, esto es un caso especial, porque el Gymnothorax polyuranodon es una especie muy concreta. Pero, por ejemplo, si queremos buscar especies marinas, yo normalmente utilizo o los libros de la editorial MIG, donde hay bastante información, o si no utilizo el WORMS, que es el World Register of Marine Species.org, que también es bastante práctica a la hora de marino. Cada tipo de pez que intentemos buscar, vamos a ir por unos caminos o por otros, pero básicamente vamos a encontrar páginas de marino especializada o foros de marino especializado. No nos sirve coger un foro global de acuariofilia e ir directamente a buscar una especie porque vamos a encontrar poca información. Tenemos que ir a foros muy concretos de quilis, por ejemplo, si queremos buena información de quilis, un foro concreto de quilis, o si queremos preguntar en la Asociación de Quilis de España o la Asociación de Quilis de Reino Unido o la de Estados Unidos, hay que ir muy a hilar fino para encontrar bien la información sobre ese espécimen o quién nos puede aportar esa información. Por ejemplo, en el caso de que queramos buscar unos peces gato, pues la página planetcatfish.com es una gran página a la hora de encontrar información sobre Ipanthistrus, Pecoltias, Ancistrus, Loricáridos, etcétera. Es una muy buena página. También hay una página que me gusta mucho también por las fichas técnicas y porque hay bastante información también en inglés. Se llama animal-world.com, donde también encontramos información sobre algunas especies de peces. Es bastante global sobre animales en general, pero hay bastante información en inglés sobre el cuidado de según qué tipo de peces. Además es bastante visual con fichas de parámetros, nomenclatura de clasificación taxonómica, etcétera. Al igual que también vamos a encontrar mucha información dependiendo de qué tipo de especies en los foros españoles. El alquimista de los acuarios.com, por ejemplo, o el acuariodulce.com o el acuariogallego.com. Foros totalmente archiconocidos de peces que lo que nos hacen es encontrar información sobre según qué tipo de especies comunes. También decir que hay una página que funciona muy bien también a nivel de clasificación y a nivel de bibliografía, es decir, que a través de esta página nos va a redirigir a libros donde podemos encontrar información. Normalmente son libros en inglés, pero hay artículos muy interesantes que se pueden incluso leer online que nos pueden servir. Se llama itis.government, que te dice bastante la clasificación taxonómica, la jerarquía taxonómica y luego pues las referencias bibliográficas de donde se puede encontrar información. Esto sería lo básico.
Luego también a mí me gusta mucho, sobre todo, compararlo con todos los libros que tengo cuando son especies sencillas de mantener. Por ejemplo, yo que sé, un Toxotes, la bibliografía de un Toxotes Jaculatrix es bastante, hay bastante bibliografía, pues lo que hago es compararlo con todos los libros, no solo Atlas, donde la información a veces es un poco escueta, sino ya libros de, pues, de especies, etcétera, etcétera. Luego también, por otra parte, lo que suelo hacer yo mucho, que creo que es lo que más me ayuda a la hora de hacer bien las fichas, es el tema de las revistas. Yo leo todavía el Acuario Práctico, que tiene artículos muy interesantes que no pasan absolutamente de moda a pesar de que la revista ya no está a la venta, pero tengo toda la colección de Acuario Práctico, entonces cuando tengo que mirar concretamente según qué tipo de temperamento, suelo tirar mucho de esta revista. Básicamente es adaptar el tipo de pez al tipo de publicación que vamos a encontrar. Es decir, peces sencillos lo vamos a encontrar en cualquier foro o incluso cualquier ficha técnica de cualquier página de internet, rollo guppies, ancistrus, plecostomas, corridoras, pero cuando ya son especies complejas, de que hay muy poca información, sobre todo en español, eh, hay que tirar de pues bibliografía real. No solo nos podemos ayudar de internet, sino que hay que buscar más en bibliografía de libros o en revistas o en artículos concretos de libros concretos o sino directamente pidiendo la información a centros de investigación.